010, emitiendo para todo el mundo por www.fmlaotra.com. 8 de la mañana con 39 minutos, gente. Seguimos desde el 104.5, la otra FM en la comunitaria del norte de la ciudad, en una jornada que se presenta muy agradable, soleada, pero con mucha temperatura. Se pronostica para hoy en La Heroica 33 grados de temperatura. De cortina, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio eran tus ojos. Vamos a intentar la comunicación telefónica a través de WhatsApp con la señora Natalia Argencio. Argencio es directora en INAU, licenciada en enfermería, especializada en gestión de salud, con énfasis en la niñez y la adolescencia. Buen día, Natalia. ¿Me escucha usted por acá? Muy buenos días. Sí, lo escucho. Bien, gracias, Natalia, por estos minutos que nos dispensa la audiencia de la comunitaria. Seguramente, como en su lugar, ¿verdad?, debe estar al tanto de lo que ha sucedido o lo que ha venido sucediendo en estos últimos días por aquí, por la heroica ciudad de Paysandú, donde, hasta el día de hoy todavía hay cierta incertidumbre, principalmente de 130 trabajadoras, mayormente personal femenino, vinculadas a 8 CAIF de los centros de la Intendencia de Paysandú, que eran cogestionados por la Intendencia de Paysandú, y un centro siempre. Lo primero que me surge preguntarle, Argencio, es cómo se otorga, ¿verdad? El INAU, ¿cómo otorga una habilitación para que comience a funcionar un CAIF? ¿Qué es lo que se necesita para entender que nuestra audiencia comprenda por qué algunos CAIF son de una modalidad y otros los puede gestionar, por ejemplo, en este caso, un municipio o una ONG? Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a la audiencia y voy a hacerle como un panorama general de cómo trabaja INAU, cómo INAU realiza la atención, ¿no?, a través de diferentes modalidades de atención a más de 94.000 niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros trabajamos con la gestión de los proyectos, ¿no? Puede ser una gestión directa o una gestión por convenio. De más de 2.040 proyectos eran los que estábamos cerrando el año, más de 2.000 proyectos que tenemos, solamente el 12% es de gestión directa. Si será importante, o sea, seguir a rajatabla los reglamentos, cuando estoy hablando que el 88% de los proyectos gestionados, de los proyectos de INAU, son gestionados por convenios. Cuando digo la gestión por convenios, cuando digo proyectos, ¿a qué me refiero? Y cuando digo la gestión por convenios, ¿a qué me refiero? Cuando digo proyecto, puedo estar hablando de un proyecto para atención en modalidad de tiempo parcial para niños y niñas en edades de primera infancia. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un centro CAIF, por ejemplo. Claro. Que es lo que nos ocupa en este momento. Si estoy hablando de infancia, me puedo estar refiriendo a un club de niños, y si estoy hablando de adolescencia, me puedo estar refiriendo a un centro juvenil, como también a un hogar de 24 horas, como también a alguno de los tantos proyectos que tenemos de atención en la comunidad, como son proyectos de programas calle, como son equipos de territorio de atención a la familia. Hay diferentes, dentro de esas 4 modalidades de atención tenemos a su vez una variabilidad de proyectos que contratamos para brindar la atención a los niños. INAU tiene, para poder llevar a cabo estos convenios, se realizan, por supuesto, estos proyectos, se realiza un convenio donde hay 2 partes. Una parte es INAU, que es la que dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de atención se tiene que brindar? ¿Con qué recursos humanos, no? ¿Con qué modalidad se va a hacer el registro de todo lo que tiene que ver la base de datos de la información para la atención de estos niños, la base de datos para el registro y la rendición de cuentas de este proyecto, ¿tá? Y este aspecto es re importante, porque tu pregunta es muy oportuna y muy atinada por lo que está sucediendo, porque INAU tiene un reglamento general de convenios. O sea, esta letra que se pone en este convenio está regida por un reglamento
donde dice específicamente cuáles son las formalidades exigidas a las entidades que aspiran a gestionar proyectos con recursos transferidos por INAU. Claro. Eso es bien concreto, y esto que está sucediendo en este momento con la situación de los CAIF de Paysandú nunca se había dado en el INAU, porque cuando hablo de un convenio, cuando hablo de la entidad que aspira a gestionar este proyecto y después que acuerda con INAU a nivel de un convenio, son dos partes. Claro. Una parte es INAU y la otra parte es la que va a hacer la gestión de este proyecto. Y acá lo que está sucediendo en Paysandú, que yo me he informado muchísimo por trascendidos de prensa, porque aquí donde hay algo realmente complejo, que al directorio de INAU no se le comunicó absolutamente nada de esta modificación. El intendente anunció la adopción por parte de la intendencia de una nueva modalidad de administración de estos centros, cosa que omitió comunicar al INAU. Eso yo lo repito así porque es algo, lo dice, el intendente dice con esas palabras que adoptó por parte de la intendencia una nueva modalidad de administración en los centros, está en la página oficial de la intendencia de Paysandú. Y realmente nos preocupa porque acá se está proponiendo una tercerización de la contratación de recursos humanos para la atención de estos CAIF. ¿Tá? Se está proponiendo, y a su vez nos dicen que no se está tercerizando los recursos humanos, que va a haber una cogestión de recursos humanos entre la Intendencia, una organización de la sociedad civil, para rendirle cuentas a INAU. Eso no está establecido en el reglamento. Prácticamente, Natalia, me respondiste la próxima pregunta que yo tenía, porque era que si se fijaba un tiempo, ¿verdad? INAU fijaba en este coacuerdo, porque uno supone que el INAU es quien da, más allá de los lineamientos, porque estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando de los primeros años más importantes del futuro de nuestro país, que son nuestros niños. Vaya si ese tronco tiene que estar bien cuidado, bajo un lineamiento, y eso tiene que ser orden del Estado. No podemos dejar en el futuro de nuestros niños como una mercancía, que es una opinión muy mía, lo reitero, que creo que se intenta hacer con esto. Ahora, ¿el INAU qué pone en esto? ¿Pone dinero, alimentación, sueldo, alquileres? ¿Fija un tiempo a quién va a ser la otra contraparte? Claro, INAU pone absolutamente todo lo que son las transferencias, eso también está detallado en el Reglamento General de Convenios, establece cuáles van a ser las condiciones materiales que tiene que tener la entidad, qué condiciones tiene que tener esta entidad y cuáles son las condiciones de edilicias, las condiciones de los recursos humanos, ¿no? De la documentación requerida. Después es así, cuando las entidades tienen, y digo entidades porque pueden ser, como es en este caso, la intendencia, pero también puede ser una organización de la sociedad civil, o que son en su gran mayoría, y también puede ser una cooperativa de trabajadores, que muchas veces cuando se disuelven los convenios, ¿no? Los propios trabajadores se cooperativizan y continúan la atención y logran mantener su fuente de trabajo. Exacto. Entonces, dentro de todos estos requisitos, nosotros en INAU tenemos estipuladas las transferencias, ¿no? Las subvenciones para acorde a la modalidad de proyecto que vamos a financiar, a subvencionar, que vamos a contratar, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de partidas a asignar, y que algunas inclusive cuando las entidades no tienen inmuebles se les brinda una transferencia mayor de dinero para poder cubrir, que contempla el alquiler. O sea, se transfiere absolutamente todo. Muchas de las se transfiere para los recursos humanos, se transfiere para los gastos de luz, agua, se transfiere absolutamente todo para la atención de estos niños. ¿Qué pasa? Las entidades a su vez pueden financiarse por otras fuentes, recibir otro dinero, muchas fundaciones donan, ¿verdad? Y generar mejores condiciones, mayores
presentar mayores propuestas, digamos, de proyectos socioeducativos que enriquezcan el proyecto socioeducativo de los niños, niñas, para redundar en mejor calidad. Eso, por supuesto, siempre es bienvenido, pero que hay una rendición de cuentas que se tiene que hacer a INAU, y en esta rendición de cuentas tiene que estar el detalle, y entre los detalles de los gastos autorizados, ¿no? Tiene que estar, es donde se especifica claramente cuáles son los fondos, podrá abonarse dinero de repente a tales fondos, ¿no? Claro. Y entre ellos están la retribución del personal directamente afectado al proyecto y registrado en una planilla de trabajo unificada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, o sea, hay dos partes nomás involucradas. Una es INAU, ¿no? Y la otra es la entidad que después le va a tener que rendir cuentas a INAU y le va de las cuentas que la entidad misma gastó o contrató. Entonces tendrá que presentar la plantilla de trabajadores, y en este caso, digo, ¿cómo nos va a presentar la Intendencia la plantilla de trabajadores? Si la plantilla de trabajadores va a estar a nombre de la organización de la sociedad civil, porque es la propuesta que está haciendo en este momento el intendente, la propuesta de modificación. Natalia, por acá circuló en una entrevista en un canal televisivo por cable, Canal 4, Abdala, él declaró que INAU no tiene ninguna responsabilidad sobre las trabajadoras. Estamos hablando de estas 130 personas que no son empleadas de INAU, que quien controla y dicta el protocolo de las educadoras es el INAU, ¿verdad? Por lo que estábamos charlando contigo. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿puede una sola parte, de forma unilateral, como se está dando acá, cambiar un convenio que tiene firmado INAU, y en este caso con la Intendencia de Paysandú? Mira, correctísima tu pregunta, y tiene dos respuestas, ¿no? Lo primero, para que nos quede bien claros a todos y a todas, es que el vínculo con los trabajadores, lo que dijo Abdala, ¿no? Es así, es verdad, pero es en estas palabras tiene, digamos, el peso que nos separa, digamos, de INAU directamente con los trabajadores, que el vínculo con los trabajadores, o sea, la relación jurídica, ¿no?, de estos trabajadores es ajena a INAU. La relación jurídica depende de quién lo contrate, al trabajador. Porque INAU lo que contrata es una entidad para gestionar un proyecto, donde le dice, tenés que tener X cantidad de trabajadores con X perfil, por ejemplo, maestras, psicomotricistas, educadores, ¿no?, psicólogos, trabajadores sociales, por ejemplo. Sí. Tenés que estar registrado en el RUPE, ¿no?, que es el Registro Único de Proveedores del Estado. Tenés que tener todos lo que son los requisitos, es lo que la contraparte firmante de este convenio va a presentar, va a rendir después al INAU. Pero el INAU es el que le dice qué es lo que quiero contratar, y contrata un paquete entero, digamos, cuál es el objetivo que tiene INAU acá. Es la atención de los niños y niñas. Y acá voy a ir ahora a la parte de los trabajadores, más específicamente, cuando nosotros decimos el vínculo, o sea, la relación jurídica es ajena a INAU, pero INAU supervisa, o sea, no es que INAU INAU, o sea, la parte jurídica se tiene que encargar, se lo tiene que encargar en este caso la Intendencia, ¿no? Si la Intendencia decide no renovar un contrato, decide despedir un trabajador, ¿no?, con lo que eso implica, obviamente, la pérdida de trabajo laboral, y contratar la Intendencia a otro trabajador, lo puede hacer, porque el contrato que tengo, reitero, INAU versus X entidad, es para la gestión del proyecto. Claro. ¿Tá? Pero ¿qué nos pasa acá? Acá se está cambiando las reglas del juego. Lo que estoy hablando es que la Intendencia no es que decida, porque si la Intendencia quisiera, por ejemplo, cesar a los 130 trabajadores y mañana contratar la Intendencia a 130 trabajadores diferentes, claro. No, estoy diciendo algo irracional, pero para que se entienda
Claro. INAU, o sea, estaríamos frente a la misma situación que 130 personas, lamentablemente, sin lugar a dudas, perdieron el trabajo en este momento, fin de año, pandemia, situación socioeconómica del país compleja, ¿no? Para tener el contexto de que todos entendemos, claro, que todos entendemos que quedarnos sin trabajo el día de hoy es realmente muy complejo para cualquier familia, sin duda. Bueno, entonces, por ahí está la situación. INAU, o si el intendente hubiera decidido cesar a alguien y contratar nuevamente a otra persona, es el resorte de quien tiene la otra contraparte, eso estaría dentro de lo correcto, pero no es el caso de lo que se está sucediendo. No tercerizar con una organización de la sociedad civil toda la gestión de los recursos humanos. O sí, pero anunciándolo a INAU. Bueno, o sí es lo que voy a saber, esa es la situación. Yo hoy no puedo decir, por eso es que hago un pedido de informes con mi equipo, analizamos esta situación, hemos leído el Reglamento General de Convenios de arriba abajo, y leyendo este reglamento, ¿no? Parece que no se puede hacer lo que hizo la Intendencia. ¿Por qué? Porque en ningún lado habla, o sea, es muy específico este reglamento cuando dice cuáles son las formalidades exigidas por la entidad a contratar, a gestionar un proyecto, habla específicamente del personal, dice que la entidad deberá contar con personal adecuado para el desarrollo, está registrado en su planilla de trabajo, varias cosas que podríamos estar a simple lectura, ¿no? A una lectura común, no una lectura con detalle jurídico, quiero decir, ¿no? A mi lectura pareciera que no. Entonces nosotros vamos a pedir un informe completo, que lo voy a presentar el miércoles que viene, es la primera sesión del directorio, es la primera sesión del año, donde voy a pedir esta información, toda la información que corresponda a las autoridades de INAU, que está al área programática, porque el programa de primera infancia es quien evalúa la gestión de los proyectos directamente, ¿no? Es quien valora la calidad de la atención de los trabajadores que están brindando la atención directa, entre muchísimas otras cosas. La unidad de Contralor y Convenios, porque es la que nos puede decir, ¿no?, la rendición de cuentas, qué dificultades podría llegar a tener, ¿no? Porque estamos hablando de que se va a transferir dinero de INAU a la Intendencia, que es lo que dice hoy el convenio que tenemos vigente, y a su vez la Intendencia esos dineros lo va a transferir a otra entidad. Claro. Y ahí es donde empiezan las miradas un poquito más ajustadas a reglamento, las miradas más ajustadas a derecho, las miradas más ajustadas a lo jurídico notarial. Entonces, eso es lo que mi informe va a pedir específicamente, por un lado, que INAU detalle programática, la unidad de Contralor, jurídica, notarial, que hable específicamente del convenio, de la letra del convenio que tenemos vigente desde el año 2008, 4 de enero del 2008, de los 8 CAIF y del Centro Siempre Jardines, fue en 2018, que analice esta modificación en base a la letra del convenio vigente y al reglamento general de convenio, y que me haga un informe específico, ¿tá? Y lo mismo pedirle a la Intendencia de Paysandú, le vamos a pedir el detalle del por qué realizó esta decisión, que nos pase por escrito el informe, ¿no? ¿Por qué no se comunicó a INAU en tiempo oportuno? Porque si una de las partes quiere rescindir un contrato, está en su derecho, pero hay un mínimo plazo de 60 días que cualquier convenio establece, que cualquier modificación en una de las partes se tiene que hablar con esa anticipación antes 60 de días. 60 días. 60 días. No, eso es lo que dice cualquier convenio. Bien. O sea, no es que siempre hay una fecha anterior para generar un proceso de diálogo y de transición, ¿tá? Y un proceso que sea de transición, por un lado, que mantenga la calidad, la continuidad de la atención, que es lo que a INAU, por supuesto, es lo que nos tiene que enfocar siempre en estas situaciones, pero además que también garantice la calidad y también miramos la continuidad laboral de los trabajadores, porque también considero que hay un acumulado, ¿no? Estamos hablando de Plan CAIF, en este caso es la política de infancia más vieja que tiene el Uruguay, más antigua, y que la hemos entre todos, ¿no? Porque acá entre todos los partidos políticos la hemos ido optimizando a lo largo de estos 32 años.
Esto en estos 32 años nunca había sucedido. Natalia, yo trato de encontrar una luz porque sigo pensando en la mamá y el papá que mandan los niños a los CAIF o al centro siempre, frente a todo esto que usted muy bien detallaba sobre lo que es los términos jurídicos. Ahora, acá hay una pregunta muy, muy simple, es ¿qué va a pasar el 4 de febrero cuando las puertas de los CAIF tengan que estar abiertas? Y con todo esto, este ruido, si me permite un término, este berenjenal, realmente yo no sé para dónde va a mostrar la pollera la sota. Bueno, hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, nosotros, esto hago una reseña muy breve, yo en todos los medios que he compartido esta información, lo dije con las mismas palabras. Nosotros el 30 de diciembre estábamos sesionando la última sesión del directorio de INAU, estábamos el directorio a pleno, reunido, estuvimos trabajando más de 10 horas, y fue el día que nos enteramos de esta situación. ¿Por dónde nos enteramos? Por trascendidos de prensa, por los propios trabajadores que comenzaron a movilizarse y nos empezaron a contactar, y me empezaron a llegar informaciones y solicitudes de apoyo, y yo digo, ¿y esto qué es? Porque nosotros no estábamos, nosotros, hablando del directorio, a nivel oficial, ¿no? A nivel oficial el directorio, o sea, a nivel oficial, INAU no recibió ninguna notificación de esto. Por lo cual, cuando escucho todo este ruido, ¿no? Me preocupo, le pido a mi equipo que averigüe, porque yo estaba con más de 100 y pico de temas en ese momento en discusión, entonces le pido a mi equipo que se asesore, que averigüe, que hable con el programa que corresponda, con la parte jurídica, que hable con el representante de los trabajadores que nos llamó, Cuando terminan de hacer esa información, mientras yo seguía sesionando, me hacen un micro resumen de la situación y me ponen como que la situación es compleja, que había una decisión ya tomada unilateral por parte de la Intendencia, que a partir del día 31 se producía la no renovación de los 130 contratos. Opa, cosa que dije, ¿y esto? Entonces lo planteo a nivel del directorio y le pido al presidente Pablo Abdala que se comunique con el intendente de Paysandú, que es lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, bueno, el presidente Pablo Abdala intentó comunicarse en ese momento, no pudo, no se logró comunicar con el doctor Olivera. Nicolás, ahí va, con el intendente Nicolás Olivera, no se pudo comunicar, bueno, muy bien, que logró comunicarse más tarde, más al final de la tardecita, con el secretario general de la Intendencia, el doctor Fermín Fariña. Donde el doctor Fermín Fariña le hace una información detallada por teléfono al doctor Pablo Abdala para que INAU nos quedáramos tranquilos, que la Intendencia lo que iba a hacer era sustituir los contratos de recursos humanos por la contratación de una organización de la sociedad civil que le va a suministrar el personal, que en conclusión que la Intendencia no iba a tercerizar la gestión de los CAIF, que iba a seguir gestionando los CAIF, que solamente tercerizaba la contratación del personal para la atención de los CAIF, que iba a haber todo un equipo de coordinación desde el área de desarrollo social de la Intendencia para acompañar este proceso, que la Intendencia iba a seguir rindiendo cuentas a INAU y que a partir de febrero los 8 centros CAIF más el centro siempre iban a estar abriendo sus puertas para la atención de estos 1.300 niños y niñas. Muy bien. Eso es lo que nos comunica a nosotros la Intendencia por teléfono el día 30 de diciembre. ¿Eso se toma que empiezan a correr los 60 días de notificación? ¿Cómo? ¿Eso se toma como que ahí comienza el primer día de los 60 para la notificación de un cambio? No, porque acá por eso yo hago este pedido de informe, porque de lo contrario estaría trabajando como se ha trabajado siempre, con diálogo con las dos partes. Una de las partes, que es la Intendencia, no comunicó nada a INAU porque considera que no hay una modificación del convenio.
el secretario general en la conversación con el doctor Abdala, y Abdala sí nos transmitió que nos quedáramos tranquilos, que no había ningún tipo de cambio en la modificación del convenio, que no había cambio en la modificación del convenio, que iban a seguir, que nos garantizaba la intendencia la atención de los niños a partir de febrero, que simplemente modificaban los recursos humanos, la parte de la contratación de recursos humanos. Esta situación del simplemente se modifica esto es terrible desde mi punto de vista. Por eso es que me quiero apoyar, y es lo que corresponde, en un informe completo donde diga detalle por detalle, ¿no?, el convenio que tenemos vigente, porque cuando hay un convenio vigente hay que respetarlo, ambas partes, ¿tá? Y en base a qué se tiene que respetar, al Reglamento General de Convenio, punto. Que se explique esto. Pero, solo una cosita más porque es importante. Nosotros acá, por un lado, teníamos la Intendencia que actuó de esta forma, veremos con el informe si la Intendencia actuó acorde a derecho o no, si hay irregularidades en la forma que se hizo la licitación o no. Eso lo vamos a ver a partir de que el informe, que lo voy a pedir en carácter urgente, se escriba, ¿verdad? Por otro lado, un mes es un plazo muy, muy acotado para poder, la Intendencia además dice que está garantizando, o sea, va a garantizar la contratación de 130 trabajadores nuevos. A partir del 1 de febrero van a estar trabajando en la atención de estos niños, capacitados, todo. Es realmente, a nosotros como INAU nos debería preocupar por todos los puntos de vista de esto. Aparte, entonces, Natalia, la pregunta es porque acá hablamos de gente, de personal que tiene que tener ciertas características, ciertos cursos realizados, estamos hablando de la primera infancia. Cuando a ustedes le presentan parte de este proyecto, supongo yo, digo, por eso te pregunto, supongo que el INAU hace una valoración de quién está trabajando. Por supuesto, el área programática de primera infancia es el área, todo el área programática de INAU, ¿no?, ya sea primera infancia, infancia, adolescencia, familia, son las áreas que hacen las valoraciones de la calidad de la gestión, de cómo lleva a cabo cada ONG, cada entidad que se contrata, del proyecto socioeducativo de los niños. O sea, hay una supervisora, ¿no?, que va a los centros, que habla directamente con los trabajadores, que ve la planilla de trabajo, perdón, que ve los horarios de cumplimiento, que ve la especificidad de cada uno de los profesionales o de los trabajadores contratados. A su vez, INAU tiene en el CENFORES, porque ahora aquí estamos hablando específicamente de primera infancia. En las políticas de infancia tuvieron mucho, si bien son políticas, como decíamos hace un rato, el Plan CAIF tiene 32 años y es una de las políticas de primera infancia más antiguas y duraderas que ha tenido el Uruguay. Dentro de la importancia de que se le da, la continuidad que en el tiempo que se le da a la primera infancia, hemos desarrollado muchísimo a nivel de lo que es capacitación. Sí. Entonces, cuando INAU tiene el CENFORES, que es el Centro de Formación y Estudio, ¿tá?, y ahí tiene una tecnicatura y una formación básica, tiene la tecnicatura de primera infancia y la formación básica en primera infancia. Correcto. Y allí ha capacitado a miles de trabajadores, ¿no?, en forma gratuita, a miles de trabajadores de los que son contratados por las organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablábamos, al principio de la nota, estábamos hablando que INAU tiene más de 2.000 proyectos, y de estos 2.000 proyectos, el 12% solamente es de gestión directa, o sea que el 88% son de gestión por convenios. A nivel de trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil o de las diferentes entidades que gestionan los proyectos por convenio de INAU, estamos hablando de 17.000 personas. Son muchos los trabajadores que hoy están vinculados al sistema INAU a través de otra entidad, a través de un convenio. O sea que si bien INAU no tiene, como decía el presidente hoy, ¿no?, una injerencia directa en lo que tiene que ver con la relación jurídica,
porque eso le corresponde a la otra entidad. Nosotros sí tenemos una responsabilidad, como tú decías hoy, la primera infancia es responsabilidad de Estado. Tenemos una responsabilidad muy importante porque somos los rectores de las políticas de primera infancia, de infancia y adolescencia, en lo que tiene que ver con la calidad de esta atención, en lo que tiene que ver con la preparación que tienen los trabajadores, ¿no? En el acompañamiento desde todos los puntos de vista de estos proyectos, de lo que se le brinda a estos niños cada vez que contrata un proyecto. Natalia, agradecerte enormemente. Estábamos en comunicación con Natalia Argencio, ella es directora de INAU, es licenciada en enfermería especializada en la gestión de salud con énfasis en la niñez y adolescencia. Seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad, Natalia. La disculpa porque sé que estabas gozando de algunos días de tranquilidad y vaya si vas a tener que entrar en un berenjenal, como se dice normalmente. Bueno, pero esto es así. La responsabilidad del cargo implica eso y estamos con mi equipo muy abocadas a cumplirlo y a tratar de proteger todo lo que se pueda, proteger todo lo que se pueda y más, ¿no? El correcto desarrollo de estas políticas tan importantes para nuestros niños y niñas. Así que a las órdenes, cuenten conmigo. Natalia, que tengas una muy buena jornada hoy. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Ahí estábamos, mis amigos. De esta manera, entonces, cerramos este libro de acta de hoy. El agradecimiento a los amigos de la Corriente 5 de marzo por estos minutos que nos pasamos. Gente, cerramos la invitación para mañana a las 7 de la mañana con la primera hora de información que hacemos normalmente. Mañana también vamos a ver si podemos tener la comunicación con Gabriel Mazarovich. Vamos a estar hablando, metiéndonos ya con otro de los temas que dentro de algunos días se va a empezar a hablar muy fuertemente, que es sobre la nueva ley que se intenta implementar sobre las leyes de medio y comunicación en nuestro país. Gente, nos vamos, que pasen bien. Excelente noticia, felicitaciones y ojalá tomen de nuevo a esas mamás, nos dicen por acá. Y un montón de mensajes que me quedaron por ahí. Gente, chau, que pasen bien. Transmite CXC 283.